Y efectivamente, esta mañana corresponde hablar de esto que sucedió en el mes de octubre de 1917, cuando se produjo una revolución que cambió Europa, en Rusia. A ver, creo que me estoy equivocando yo de fecha, parece, ¿no? Me he pasado de siglo. Era en octubre de 1517. No era en Rusia, fue en Alemania. No la protagonizó Lenin, la hizo Lutero. Algunos conspiranoicos, si se dan cuenta de esta coincidencia de la inicial más lo de la fecha, igual montan una tesis doctoral y descubren algo. Pero bueno, la historia es conocida, todos lo sabéis. No vamos a dar una clase de historia, aunque podría aprovecharme que Mario Escobar hoy no está aquí, Gabino tampoco, pero no es el caso. Pero bueno, vosotros conocéis. A principios del siglo XVI, la situación de la Iglesia en general en Europa era de una corrupción absoluta. El clero vivía en inmoralidad declarada. Los fieles se movían más en el terreno de la superstición que de la fe. Y la religiosidad era una religiosidad hueca, carente de espiritualidad. Y en ese contexto, pues encontramos la figura de Martín Lutero, efectivamente. Un hombre, por cierto, no siempre se tiene eso en cuenta, un hombre con una formación universitaria que en un tiempo de crisis espiritual ingresó en una orden de religiosos agustinos, que después se ordenó como sacerdote y que por sus capacidades le destinaron como profesor de filosofía moral. Entonces era sobre todo filosofía aristotélica en la Universidad de Wittenberg, y después le nombraron también profesor de Biblia. Lutero era doctor en teología, dominaba el hebreo, dominaba el griego, y precisamente en la preparación de sus clases sobre Biblia, examinando el texto bíblico, pues descubrió las verdades del Evangelio que, como sabéis, resumió inicialmente en aquel lema de sola escritura, sola gracia, sola fe. Y efectivamente también el 31 de octubre, tal día como hoy, justo como hoy, de 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que era como un tablón de anuncios. En aquella época era como se hacía: quien tenía algo que contar lo plantaba allí, como la gente entraba, pues lo leía, y allí él lo plantó. Como casi todos sabéis, lo que él escribió fue una protesta contra el comercio de indulgencias. En aquella época se había hecho común pues esa práctica horrenda de comprar el perdón de Dios. Entonces uno compraba un papelito de estos, una especie de justificante, y con eso obtenía el perdón de sus pecados, a veces incluso antes de cometerlos. Entonces uno iba camino al prostíbulo y entonces primero pasaba, compraba la voluntad y luego ya seguía. O se decía para sacar las almas del purgatorio. Un predicador muy famoso de la época que se dedicaba a esta cosa decía que apenas suena la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y entre la ignorancia y la superstición de la gente y el amor a los que habían fallecido, pues aquello se convirtió en un negocio infame. No sé por qué. Ese tipo de prácticas me resulta últimamente familiar, incluido lugares que se declaran a sí mismos evangélicos, pero sigue siendo igual de perversa, ¿eh? Y Lutero, pues a la luz de la palabra de Dios, clama contra este tipo de prácticas. Lo cierto, para ser justos, y es lo que a mí me interesa destacar y quisiera compartir esta mañana, no era la primera vez que se denunciaba un tipo de religiosidad sin vida, una religiosidad sin espiritualidad, una religiosidad hueca, de ritos, de gestos, pero sin vida. En el siglo XIV lo había hecho ya Juan Wycliffe,
y había traducido al menos el Nuevo Testamento en inglés para que la palabra fuera el elemento de referencia en el conocimiento de la verdad. En el mismo siglo, Juan Hus, en lo que hoy es la República Checa, se levantó y reclamó también la verdad de la Escritura. A él le quemaron vivo en una plaza pública. En el siglo XIII, Francisco de Asís. En el siglo XII, los valdenses. Y podríamos ir hacia atrás hasta los padres del desierto en los primeros siglos de la cristiandad. Es decir, que a lo largo de la historia siempre hubo personas, grupos que se levantaron reclamando una manera de vivir la fe que no fuera apariencia, que no fuera confesión de unas cosas para vivir de acuerdo a otras distintas. De hecho, si apuramos el recorrido, llegaríamos incluso al Antiguo Testamento. No siempre se percibe, pero en el Antiguo Testamento hay una tensión muy clara entre la figura del sacerdote y la figura del profeta. En algunos casos coinciden. Ezequiel, el profeta Ezequiel, era profeta, era sacerdote también. Pero en general, la figura del sacerdote está vinculada, ya lo sabéis, al cuidado del templo, de los ritos, de los cultos, de las ceremonias, de los sacrificios, del cuidado de las festividades. El profeta, y tenían que hacer eso. Y a menudo los profetas les reprochan que aunque guardan apariencia de piedad en lo que hacen, sus corazones están lejos de Dios. Y los profetas son otra cosa. Los profetas son individuos, normalmente solos y además solitarios, que se saben receptores de una palabra concreta de Dios relevante para el pueblo en ese momento. Y a menudo se percibe esa tensión entre los sacerdotes y los profetas. Así que eso lo encontramos siempre. Es más, la reforma de Lutero no fue la última, ni mucho menos. Pocas décadas después del inicio de la reforma, todavía con Lutero en vida, él mismo escribe en contra del luteranismo, escandalizado, y no, Lutero no ha muerto por nadie, no os hagáis luteranos, pues no sois Pero ya esa tendencia, quizás inevitablemente humana, se había establecido. Y esa reforma comenzaba otra vez a caer en un formalismo doctrinal, pero sin vida. Las doctrinas eran más bíblicas, pero faltaba la vida. La verdad que se predicaba era más verdad, era más bíblica, pero volvía a ser una religiosidad sin espiritualidad. Y como había pasado siglos antes, de nuevo, en el tiempo, volvieron a aparecer diferentes movimientos de reforma, llamadas de atención, movimientos de frescura espiritual, movimientos de santidad, venimos a decirlos, que buscaban, dice uno de estos autores, la religión del corazón. Eso. Una religión fundada en la palabra, una religión, una fe que doctrinalmente sea bíblica, pero que no sea solo de la mente, sino que impregne la vida. Y dentro del propio protestantismo encontramos testimonios de estos intentos de reforma, de hecho contemporáneos de Lutero, lo que se dio en llamar la reforma radical, que son nuestros tatarabuelos, más que el propio Lutero, dicho sea de paso. Los cuáqueros, en el siglo XVII, el pietismo alemán del XVII, que eran luteranos, del XVII y del XVIII, los hermanos moravos del XVIII también, que son de origen luterano, pero que entendían que algo se había perdido. Permanecía la letra, y la letra era verdad, pero ahora ya no había música. Juan Wesley, en Inglaterra, Blumhardt, otro pastor luterano en el siglo XIX, que tuvo tanta influencia en tantos teólogos del siglo XX. Incluso el movimiento pentecostal a principios del siglo XX, ¿no? La conciencia de que algo se estaba perdiendo, que teníamos la verdad, pero que la teníamos de una manera que no producía vida. Y de esto se trata, de la vida. De esto le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y es el texto sobre el que vamos a considerar. En la primera epístola,
en el capítulo 1. Versículo 3. Escribe el apóstol a Timoteo, la palabra inspirada del Señor: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, los impíos, pecadores, los irreverentes, profanos, los parricidas y matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mirad, hay aquí algunas sugerencias tan interesantes. El valor de la palabra, el valor de la verdad mostrada en la Escritura, pero una verdad que se hace vida por el poder del Espíritu. El apóstol le escribe a Timoteo para pedirle, que se quede en Éfeso para reivindicar la verdad del Evangelio. Esa verdad tiene un contenido concreto. Versículo 11, el glorioso Evangelio del Dios bendito. Más claramente, versículo 15, en resumen, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Más concreto aún y más universal, capítulo 2, versículo 4, porque Dios, qué gusto decir esto en público, Dios quiere que todos los hombres, sin excepción, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Timoteo, le dice el apóstol Pablo, reivindica esta verdad, proclama esta verdad, enseña esta verdad. Y este énfasis se repite en todas las epístolas pastorales, las dos epístolas a Timoteo, la epístola a Tito, pero a la vez no solo en el sentido de darles cursos de doctrina, sino algo más, algo que toque sus vidas, algo que cambie sus vidas, algo que llene sus vidas, algo que tenga valor, que por el poder del Espíritu tenga capacidad transformadora y no tiene mejor ejemplo al que acudir que al de sí mismo. Capítulo 1, seguimos ahí, pero versículo 13, dice, el Señor me ha puesto para predicar esto a mí, habiendo yo sido antes, fijaos, ya lo conocéis, su testimonio, antes yo era blasfemo, perseguidor, injuriador. Y entonces la declaración del Evangelio de la Gracia a todos los hombres, a todas las mujeres sin excepción, sin selección, a todos, siempre, porque el amor de Dios es universal. Y el apóstol dice, pero fui recibido a misericordia, yo que había sido de todo, blasfemo, perseguidor, pues a mí me recibió en misericordia y la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi miseria. Este es el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol dice, y de todos, yo el primero. Y quizás pensando en cómo fue posible que habiendo sido, dice que cuando los perseguidores mataban a los cristianos, en el testimonio que Pablo da de sí mismo en el libro de los Hechos, dice que él se complacía y que los perseguía por las casas y los metía en la cárcel y se alegraba cuando los ejecutaban.
Y entonces dice, y también a mí Dios me perdonó y me ha puesto aquí. Entonces, pues, no sé, yo pensaría, pues claro, esto solo tiene una explicación, que sirva de ejemplo. Si me ha recibido a mí, entonces puede recibir a todos. No importa la miseria, la maldad, pero si ha podido conmigo, y así lo dice. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer. Este es el anuncio del Evangelio. Y es lo que le pide al apóstol y lo hace con algunas advertencias que siguen siendo relevantes hoy, porque seguimos hoy peleándonos con la tentación, con esa pendiente deslizante que nos lleva de la espiritualidad, de la fe reformada, bueno, la fe cristiana, de la fe de Jesucristo, convertida en vida, convertida en vitalidad y en poder transformador por el Espíritu. Es el riesgo de ir derivándolo a mera apariencia. Creen como cristianos y viven como paganos, lamentaba un predicador hace unos siglos. Y sigue siendo vigente. Y sigue siendo el mismo terrible riesgo. Tenemos la verdad, la sana doctrina, pero no nos sirve de nada porque vivimos como si la desconociéramos por completo. Es lo que el apóstol le dice a Timoteo y le pide que enseñe. Evita la vana palabrería. Versículos 6 y 7. Nos quedamos en el texto que hemos leído. Evita la vana palabrería. Por cierto, algo que repite media docena de veces en la epístola. Reivindica la verdad del Evangelio frente a fábulas, a vana palabrería, falsas doctrinas, bobadas, ocurrencias, que ahora por internet son tan fáciles de esparcir y tan fáciles de atender, ¿no? Ocurrencias de estas que te dejan con la cabeza caliente y los pies fríos, que no aportan nada, pero que hacen enredar y dar vueltas y dar de comer bien a algunas personas también. Evita esto. Céntrate en la verdad del Evangelio. Déjate de ocurrencias y de necedades a las que tan indefensos están aquellos que no conocen la Escritura. Y es así. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Qué crees? Pues eso, en Jesús. Pues chico, te quedan 2 telediarios. El primer listo que pase y te cuente la primera bobada que se le ocurra, te vas detrás. Pues si no conoces, hijo, hija, poco. Evita las vanas palabrerías. Céntrate en la verdad. Conoce la verdad. Y además el apóstol da un criterio de análisis para desechar cualquier ocurrencia, cualquier cosa que se oye, cualquier cosa que alguien dice por bien. Ver si traen edificación. Versículo 4. No prestéis atención a fábulas, genealogías, que acarrean disputas más que edificación de Dios. Así que conduce a algo, te hace mejor cristiano, te hace más servicial con tu semejante, ¿no? Pues chico, no le dediques ni un segundo. Desecha las vanas palabrerías. 2, dice el apóstol también, busca la verdad higiénica, la sana verdad, la sana doctrina. Versículo 10. La sana doctrina. Una expresión que también utiliza varias veces en esta epístola. Y con eso el apóstol advierte acerca de un error que es catastrófico. Y es esta fe, este creer en Jesucristo, pero que no tiene contenido. No hay que tener un máster en teología, pero habrá que saber qué dice el Evangelio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero qué enseña acerca de Jesús? ¿Qué enseña acerca del presente? ¿Qué enseña acerca del futuro? ¿Qué enseña acerca de lo que es correcto? ¿Qué enseña de lo que no lo es? ¿Qué enseña de la eternidad? ¿Qué enseña acerca? ¿Tú sabes algo de eso? No, yo creo en Jesús y voy a la iglesia. Bueno, pero eso nunca serás mejor cristiano del conocimiento que tengas de la Biblia. Lo digo y lo mantengo, con la autoridad de la Escritura.
¿Sabes poca Biblia? No digo, ya me entendéis, ¿no? Que si sabes de memoria, 17 capítulos. Pues tú sabes lo que dice la Escritura. No. Entonces, ¿qué cristiano vas a ser? Que sí, que vas, vienes los domingos al culto, los sábados a los jóvenes y el miércoles al... Sí, pero... Alguien decía que... Bueno, José Grau decía que la ignorancia bíblica, es la madre de la superstición, no de la devoción. Porque es que encima algunos presumen de eso. No, es que yo no sé, a mí me basta con el Señor en mi corazón. Hombre, venga, va. Esto en castellano se llama pereza. Luego tú lo puedes adornar como tú quieras, ¿vale? Porque eres muy vago. Y no estudias, hijo. Entonces, claro, no sabes. Y la ignorancia no te hace mejor persona, te hace más vulnerable. El propio apóstol se dirige en esta epístola y en otras hablando acerca del fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que como cristianos y como iglesia estamos edificados, nuestra base, nuestro sustento es el fundamento de los apóstoles, la enseñanza que encontramos, y de los profetas, y es la principal cabeza del ángulo, Cristo. Así que claro que tiene lugar este conocimiento de la verdad, la sana doctrina. Ahora, vamos a decirlo al revés, ¿vale? La sana doctrina, Dios mío, invocada tantas veces para dar de palos a todo el que se pone a tiro, la sana doctrina no es un estropajo seco que uno se traga y se atraganta y le falta el aire porque es que no hay quien se lo pase, ¿vale? La sana doctrina no es esa relación de atributos de Dios que uno aprende de memoria, ni eso no aporta nada. A veces decía alguien, ¿no? Confundimos el rigor, hay que ser riguroso con la... Y confundimos el rigor con el rigor mortis. Dios mío, un poquito de vida, un poquito de alegría, que el Evangelio es plenitud de vida. Y a veces algunos que se presentan como maestros de la sana doctrina, ¿y qué? Aterrorizan, dan miedo, da ganas de invitarles a, no sé, a un baile o algo, que se animen un poco, porque transmiten tristeza. ¿Pero qué sana doctrina es esa? La palabra griega que aparece aquí, esta expresión, muy interesante, porque es higiene. La doctrina sana es doctrina higiene. Hay que saber mucho griego. Es higiénica. Dios mío. Por eso sana, ¿no? Es higiénica, limpia, refresca. ¿No? Uno pasa ahí la fregona por la casa y queda... Da gusto respirar, eso comunica algo positivo. A veces presenta la sana doctrina como una especie de castigo. Y las verdades bíblicas, decía también un autor evangélico, ¿no? Parece que las doctrinas parece, ¿no? Tal como algunos las viven, parecen cadáveres proposicionales, son frases cadavéricas, no transmiten nada. De esto huía la Reforma. Y de esto ha huido todos los movimientos de reforma dentro de la Iglesia, de una religiosidad que sea solo palabra, aunque sea palabra verdadera, pero palabra que no transmite nada, palabra sin vida, que no ni conmueve ni remueve la vida de la gente. Y por eso, de diferentes maneras en estas epístolas a Timoteo y de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, en las epístolas el apóstol Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Que toma la palabra y la hace vida. La palabra no es mágica. Yo lo siento, pero no es así. El poder de la palabra no se nos comunica por frotamiento. No, para la lámpara de Aladín. ¿Entendéis? No, basta rozar esto. Yo puedo estar aquí y leer en voz alta una predicación de Lutero, o una predicación de Spurgeon, una predicación de Juan Wesley, pero si no es la letra de lo que yo diga. Es la presencia del Espíritu tomando esa verdad, que lo es, pero tomándola y haciéndola vida y haciéndola alimento bueno en la vida de las personas. Hay una imagen a propósito de esta doctrina seca y reseca que no nos deja casi ni respirar, ¿no? Una imagen tan interesante acerca del Espíritu Santo. Normalmente
si pensamos en esto, pensamos en el texto de Efesios 4, 18, 16, sed llenos del Espíritu. Pero en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla también del Espíritu Santo, dice y nos recuerda que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y yo el otro día me quedé con esa imagen. Digo, anda, que se nos dio a beber. ¿A qué sugerente? No bebe, tiene sed, está seco, chico, qué bien le hace a uno por dentro, ¿no? Enseguida nota que, ¡ay, qué bien! Eso. Y dice el apóstol, pues a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y el Espíritu cumple este ministerio para que la doctrina no sea algo seco, sino que sea pues, como una bebida que refresca el alma. Así que huye de las fábulas, busca la doctrina que higieniza, que refresca la vida y experiméntala. Experimenta la verdad, porque el propósito, versículo 5, el propósito de este mandamiento, de esta verdad, es el amor nacido de corazón limpio. Una vida transformada. Al modo de la que el apóstol comparte acerca de sí mismo, escribiendo a los hermanos, a los cristianos en Corinto, dirá que, es verdad, en su caso, efectivamente, todavía ha sido gracia, ¿verdad? Pero esa gracia, dice, no ha sido en vano. Ha traído fruto en mi vida. Ha producido algo. Y ahí estaba, ¿no? Cambiando toda su posición social, todo su reconocimiento religioso, todas sus comodidades, cambiándolo por un ministerio que le llevó de drama en drama hasta el final de sus días. Experimenta la verdad. La verdad no es algo que meramente se conoce, se recita o se repite, ni siquiera que se confiesa como verdad, sino que se experimenta, que se vive. El Evangelio, la verdad, es poder de Dios. ¿Tú conoces ese poder en tu vida? Porque esa es la prueba del 9. Y para mí, lo único relevante de verdad del Evangelio, que sea poder para transformar. Porque si solo son palabras, anda y que no hay por ahí palabras escritas y dichas. Pero el Evangelio es poder. Para salvar, dice Romanos capítulo 1, pero también para transformar. También eso lo dice la Escritura. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el impacto del Evangelio en la vida de una persona mayor, joven, niño, anciano, el impacto del Evangelio es un impacto transformador. ¿O no es Evangelio? ¿O no es el Evangelio de Jesucristo? La fe, la confianza en la verdad del Evangelio se mide por los frutos en la vida de quienes decimos creerlo. Esa es mi pelea. Encontrar esos frutos. Ver y que los demás alrededor puedan verlo. La evidencia del Espíritu de Dios actuando a través de la verdad de la palabra en mi vida para transformar. Como alguien diría, el Evangelio, la verdad del Evangelio no solo informa, sino que transforma. Y es así. Bueno, una más, para terminar. Evita las bobadas, las fábulas. Busca la sana doctrina. Experiméntala y obedécela. Obedece la verdad. Muchas iglesias, también evangélicas, en España no es habitual, pero muchas iglesias evangélicas en Europa, en todos los cultos, todos los domingos, como parte del culto, se recita públicamente el credo apostólico. Es una forma de recordar pues la esencia de nuestra fe. El credo apostólico, que, bueno, no es de los apóstoles, es del siglo III, pero bueno, es, digamos, el mejor resumen
de las verdades centrales de la fe cristiana. Y eso lo hacen suyo las iglesias ortodoxas, la Iglesia católica, las protestantes. Ese credo a todos decimos amén. Y en muchas iglesias pues se suele recordar. Y me parece bien, y si lo hiciéramos nosotros también me parecería bien. Pero, de nuevo, son verdades verdaderas, pero sin la vitalidad del Espíritu ya podemos repetirlas cada cuarto de hora. Nos va a dar igual, porque no transmitirán vida. De nuevo, eso es una de las críticas de la Reforma, ¿no? Podemos repetir esta oración y la otra, hacer este gesto, y todo está lleno de sentido, pero es que por sí solo eso no sirve. Y por eso encontramos esa imagen tan potente también que aparece en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis, de que el rollo, ¿no? El pergamino, es donde está escrita la verdad, ese rollo no es solo para leerlo, para repetirlo o para inclinarse delante de él. ¿Qué dice la Escritura? Dice que es para comérselo. ¿Recordáis? Dios le da a algún profeta el rollo para que se lo coma. En Apocalipsis se dice que también que hay que comerlo. Que es la forma más gráfica de entender de lo que se trata. Que no es solo para ponerlo en el frente o en un cuadro o en no sé cómo, sino para comerlo, para digerirlo, para encarnarlo y para obedecerlo. Y al final este es el elemento definitivo. El amor al Señor, es decir, la confianza en Jesucristo, que es la fe, es la misma palabra, la confianza en Jesucristo será una cosa muy íntima, pero se manifiesta con total claridad, porque se expresa en obediencia. Ya está. ¿Tú crees mucho? Pues será que obedeces mucho. ¿Obedeces poco? Pues crees poco, ¿eh? Eso dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, el que los conoce y los guarda, este es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y podríamos seguir porque se repiten no pocas veces. La primera epístola de Juan, el que dice, fijaos, este apóstol de lenguaje tan cálido, el que dice, yo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Hombre, vamos a ver, no. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Se la sabrá de memoria. Podrá recitar los artículos de no sé qué y repetir el credo. ¿Sí? Pero la verdad no ha entrado. La tendrá aquí, pero aún no ha calado. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este lo ha entendido. Así que, en resumen, la verdad acerca de Jesús, la verdad del Evangelio de Jesús está en la palabra, está en la Biblia. Una de las grandes aportaciones de la Reforma del siglo XVI, no solo de Lutero, Calvino, sino también de los reformadores anabautistas, fue reivindicar la autoridad de la Biblia por encima de cualquier autoridad, de la tradición, del Papa o del pastor, a la palabra, a examinar la palabra para ver si lo que dice el Papa o el pastor es como dice la Escritura, porque la verdad no la tienen los hombres, sino la palabra. Y por eso tradicionalmente la manera fundamental con que las iglesias evangélicas han evangelizado ha sido hacer correr la palabra y hacerla correr en la lengua que la gente pudiera entender. Y Lutero la tradujo al alemán. Y se convirtió, por cierto, en un monumento de la literatura en su idioma. Y Wycliffe en inglés, y luego en España los colportores llevando las Biblias. Y la única cosa es porque era la confianza en el poder de la verdad tomada por el Espíritu. Si ellos leen, ellos entenderán. Dejad que lean. Y ese empeño sigue siendo vigente. El acceso, porque acceso ahora tenemos, la necesidad de conocer la verdad
No puedes decir que crees en el Señor Jesucristo si no puedes mencionar 2, 3 cosas que Él quiere y que ha enseñado. Tendrás que estudiar. No, de momento no hay atajos. La inteligencia artificial todavía no. El chis todavía no nos vale para sabernos las cosas. Y no te conformes con eso. Pide al Espíritu Santo que riegue esa palabra, que no sea solo verdad, sino que sea verdad para ti, que cobre valor. No solo que el Señor es el buen pastor, sino que Él es mi buen pastor, el mío, porque eso es lo que va llenando la vida y va transformándola. Algunos de vosotros igual estáis pensando en redecorar vuestra vida, en reformarla. Este tiempo de pandemia nos ha hecho a la fuerza pensar en tantas cosas y hay mucho dándole vueltas a enfocar la vida de otra manera, a plantearse las cosas de otra forma. No necesitas otra religión. Necesitas a Jesucristo. Las buenas noticias de Jesucristo, que están recogidas en la palabra de Dios, en la Biblia. Este es el Jesús que conocemos, el que está en la Escritura. Así que te invitamos, te animamos a acercarte a Jesucristo a través de su palabra, a pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender esa palabra, que es palabra llena de vida, de gracia y de bendición. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, y
sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por sí